Si alguna vez te has preguntado cómo se negocian las monedas y qué hace que este mercado sea tan atractivo para traders de todo el mundo, este video es para ti. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mercados más fascinantes y dinámicos del mundo financiero, el Forex, desglosando conceptos que a veces pueden parecer complicados, pero que son esenciales para cualquier trader, ya sea principiante o experimentado. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre trading y finanzas, desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas. Vamos a comenzar. El Forex, también conocido como mercado de divisas, FX o trading de divisas, es un mercado global descentralizado donde se negocian todas las monedas del mundo. ¿Sabías que es el mercado más grande y más líquido del mundo? Así es, con un volumen de negociación diario que supera los 6 billones de dólares. Pero, ¿qué hace al Forex tan especial? Vamos a ver algunas características principales del Forex. 1. Global y descentralizado. A diferencia de otros mercados que operan en una ubicación centralizada, como la bolsa de valores, el Forex no tiene una ubicación física o una bolsa central. Opera a través de una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y traders individuales. Esto significa que es un mercado verdaderamente global. 2. Operación continua. El mercado Forex está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Las monedas se negocian en todo el mundo en los principales centros financieros como Londres, Nueva York, Tokio, Zúrich, Frankfurt, Hong Kong, Singapur, París y Sydney. No importa en qué horario te encuentres, siempre hay una oportunidad para hacer trading. 3. Pares de divisas. En Forex, las monedas se negocian en pares. Por ejemplo, el par euro-dólar representa el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense. El trading en Forex implica la compra simultánea de una moneda y la venta de otra. Es como un baile constante entre las monedas. 4. Apalancamiento. El Forex permite el uso de apalancamiento, lo que significa que los traders pueden controlar posiciones grandes con una cantidad relativamente pequeña de capital. Pero cuidado, porque aunque el apalancamiento puede aumentar tus ganancias, también aumenta el riesgo de pérdidas. Es como un arma de doble filo. Liquidez. Debido al enorme volumen de trading, el mercado Forex ofrece una alta liquidez. Esto significa que en condiciones normales de mercado, las órdenes de compra y venta pueden ser ejecutadas rápidamente y con poco deslizamiento de precios. La alta liquidez es una gran ventaja para los traders. 6. Volatilidad. El mercado Forex puede experimentar altos niveles de volatilidad, lo que puede resultar en movimientos de precios significativos. Esto puede ofrecer oportunidades de ganancia, pero también aumenta el riesgo. Es un mercado para los que buscan acción. Ahora, ¿quiénes participan en este emocionante mercado? 1. Bancos centrales. Pueden intervenir en el mercado Forex para influir en el valor de sus monedas. 2. Bancos comerciales y financieros. Realizan la mayoría de las transacciones comerciales y especulativas. 3. Empresas. Participan en el mercado para facilitar el comercio internacional y la gestión del riesgo en el cambio de las monedas. 4. Inversores y traders individuales. Participan en el mercado buscando beneficios a partir de las fluctuaciones en las tasas de cambio. Es decir, especulan sobre el precio futuro de las monedas y compran o venden según su análisis del gráfico. El Forex es un componente esencial de la economía global, facilitando el comercio internacional y las inversiones al permitir la conversión de monedas. Para los traders, ofrece oportunidades significativas, pero también es crucial entender los riesgos asociados con el trading de divisas. Si te ha resultado útil esta explicación, déjanos un comentario con tus dudas o experiencias en el trading Forex. Nos encanta leerte y aprender juntos. Conceptos básicos del trading. ¿Cómo funciona el mercado de divisas? Ahora que ya entendemos las características principales del mercado Forex, es hora de profundizar en cómo realmente funciona. Vamos a ello. El mercado de divisas, o Forex, es un entorno de intercambio global donde se negocian monedas de diferentes países. Este mercado es esencial tanto para las transacciones internacionales como para la especulación en movimientos de divisas. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Primero, hablemos de los pares de divisas. En Forex, las monedas se negocian en pares, como euro-dólar, libra esterlina-dólar o yen-dólar, y así sucesivamente. Cada par de divisas representa la cotización de una moneda frente a la otra. La primera moneda del par se llama moneda base y la segunda moneda de cotización. El precio de un par de divisas indica cuánto se necesita de la moneda de cotización para comprar una unidad de la moneda base. Por ejemplo, si el euro-dólar está a 1.20, significa que se necesitan
$1.20 para comprar un euro. En el Forex, los traders compran un par de divisas si creen que la moneda base se fortalecerá frente a la moneda de cotización. Si creen que se debilitará, venden el par. Por ejemplo, si un trader cree que el euro se fortalecerá frente al dólar, comprará el par euro-dólar. Si cree que el euro se debilitará, venderá el par. Las divisas se cotizan con un precio de compra, bid, y un precio de venta, ask. El bid es el precio al que los traders pueden vender la moneda base y el ask es el precio al que pueden comprarla. La diferencia entre estos precios se llama spread y es una de las principales formas en que los brokers de Forex ganan dinero. El apalancamiento permite a los traders controlar una gran cantidad de dinero usando solo una pequeña cantidad de capital propio. Por ejemplo, con un apalancamiento de 100 a 1, un trader puede controlar $100.000 en el mercado con solo 1.000 de margen en su cuenta. El apalancamiento puede aumentar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas potenciales, por lo que debe usarse con precaución. Para tomar decisiones de tradings, los traders utilizan dos tipos principales de análisis: el análisis técnico y el análisis fundamental. En la descripción os dejo el enlace de un video sobre cómo los grandes traders usan las noticias económicas de alto impacto para realizar su operativa. 1. Análisis técnico. Se basa en el estudio de gráficos de precios y datos históricos para identificar patrones y tendencias que puedan indicar movimientos futuros de precios. 2. Análisis fundamental. Involucra la evaluación de las condiciones económicas que afectan a las monedas, como las políticas de los bancos centrales, los indicadores económicos y los eventos políticos. El mercado Forex está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, debido a las diferencias de tiempo entre los centros financieros globales como Tokio, Londres y Nueva York. Esto permite que el trading pueda ocurrir en cualquier momento durante los días laborables, ofreciendo oportunidades constantes para los traders. ¿Quiénes participan en el mercado? Incluyen grandes bancos, bancos centrales, empresas comerciales, fondos de cobertura, firmas de gestión de inversiones y traders minoristas. Todos estos participantes hacen que el mercado de divisas sea dinámico y complejo. El mercado de divisas es un componente esencial de la economía global. Los traders deben estar bien informados y preparados para manejar la volatilidad y el riesgo que este mercado implica. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias en el trading Forex, déjanos un comentario. Conceptos básicos del trading. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de divisas spot y el mercado de futuros? En esta parte del video vamos a explorar una pregunta crucial. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de divisas spot y el mercado de futuros? Ambos son esenciales en el trading, pero tienen características y usos diferentes. Vamos a descubrirlos juntos. El mercado de divisas o Forex se puede operar en diferentes formas, siendo las más comunes el mercado spot y el mercado de futuros. Cada uno de estos mercados tiene características distintas que los hacen adecuados a diferentes tipos de traders e inversionistas. Empecemos con el mercado spot. Mercado de divisas spot. En el mercado spot, las divisas se compran y venden para entrega inmediata o al menos en el corto plazo. El mercado spot es mucho más grande que el mercado de futuros, lo que significa que generalmente tiene más liquidez. Esto permite a los traders comprar y vender grandes cantidades de divisas sin afectar significativamente el precio. En cuanto a los participantes, incluye bancos grandes, fondos de cobertura, firmas de gestión de inversiones, empresas comerciales y traders minoristas. Es accesible para el público general y es popular entre los traders individuales. Los precios en el mercado spot pueden ser más volátiles y estar influenciados directamente por eventos económicos, políticos y globales en tiempo real. Las operaciones se realizan sobre el precio actual de las divisas y no hay contratos estandarizados ni requisitos de intercambio. Mercado de futuros de divisas. En el mercado de futuros, las divisas se compran y venden basándose en un contrato estandarizado y los traders acuerdan comprar o vender una cierta cantidad de una divisa a un precio predeterminado en una fecha futura especificada. Aunque el mercado de futuros es grande, es considerablemente más pequeño que el mercado spot en términos de valor de transacciones diarias y liquidez. En cuanto a los participantes, incluye inversores y traders que buscan cobertura contra cambios en las tasas de cambio, así como especuladores. Los participantes suelen ser más institucionales. Los precios en el mercado de futuros pueden ser menos volátiles que en el mercado spot. El mercado de futuros es completamente transparente y permite ver el volumen de operaciones y las posiciones abiertas. Las operaciones se realizan en mercados organizados, como la Chicago Mercantile Exchange. Los contratos son estandarizados en términos de precio, cantidad y fecha de vencimiento.
Comparación directa. En el mercado spot, el riesgo de contraparte es mayor ya que no existe una cámara de compensación que garantice las operaciones. En los mercados de futuros, este riesgo es menor porque las cámaras de compensación garantizan cada operación. El mercado spot es ideal para la conversión de divisas y operaciones a corto plazo, y el mercado de futuros es utilizado principalmente para cobertura y especulación a largo plazo. El mercado de futuros está altamente regulado, mientras que el mercado spot es menos regulado, lo que puede aumentar el riesgo de manipulación de precios y fraude. En resumen, la elección entre el mercado spot y el mercado de futuros depende de las necesidades específicas del trader, su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión. Ambos mercados ofrecen oportunidades, pero también presentan riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. Ahora, hablemos de las ventajas y desventajas de operar en el mercado de futuros en comparación con el mercado de divisas spot. Si te está gustando este video y estás aprendiendo conocimientos que no conocías, no olvides darle like, nos ayuda mucho a crecer. Continuemos. Ventajas del mercado de futuros sobre el mercado spot. 1. Más regulado y seguro con cámaras de compensación. 2. Mayor transparencia en precios y volúmenes. 3. Ideal para cobertura contra fluctuaciones de precios. 4. Contratos estandarizados facilitan la planificación. Desventajas del mercado de futuros sobre el mercado spot. 1. Menor flexibilidad. Los contratos estandarizados limitan la personalización. 2. Costos de operación. Las comisiones y tarifas suelen ser más altas. 3. Liquidez. Algunos contratos pueden tener menos liquidez. 4. Compromiso de capital a largo plazo que limita la reacción rápida a cambios del mercado. Comparación con el mercado spot. 1. Mayor flexibilidad para entrar y salir de posiciones rápidamente. 2. Acceso directo a mercados globales, ya que tienen conexión directa sin intermediarios. 3. Simplicidad, ya que es más sencillo y accesible para traders nuevos y minoristas. Esto es todo por hoy, traders. Si encontraste útil esta información sobre los mercados de divisas, spots y de futuros, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido increíble sobre trading y finanzas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta guía sobre Forex. Recuerda, el conocimiento es poder en el trading y estar bien informado te ayudará a tomar mejores decisiones. Nos vemos en el próximo video.